Gloria a Dios. Capítulo 8 de Mateo. Dígale al hermano, qué bueno está esto esta mañana, ¿no? Hay una atmósfera de gloria, ¿sí? Wow. ¿Siente cómo las enfermedades se están yendo? Yo puedo sentir como los virus están... Se van todos. Lo que se está yendo de aquí. Siente como cadena que... Se están rompiendo ataduras. Las cuerdas nos caen en lugares deleitosos bajo la gloria de Dios. Amén. Dígale al hermano, uy, esto es tremendo. Esto está bueno, pero se va a poner mejor. Dígale. Aleluya. Capítulo 8, verso 5. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. ¿Cuánta gente está paralítica, gravemente atormentada? Si no es en el contexto físico, en el contexto espiritual, mucha gente está paralítica y atormentada. Dice, Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. La palabra de hoy es, cuando Dios habla, cosas suceden. Quiero que se quede con esa palabra implantada en su corazón. Cuando Dios habla, cosas suceden. Usted sabe que Dios ya está hablando. Prepárese para sentir la mano de Dios obrando. Hoy, delante de sus ojos van a suceder cosas extraordinarias, sobrenaturales, poderosas. Es que el diablo siempre con la mentira quiere robarnos el poder de la verdad. Por eso está escrito en la palabra eterna, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hoy en la libertad de la verdad del Señor proclamamos que cosas grandes, sublimes, poderosas, gloriosas van a suceder, porque el Dios eterno, el que nunca calla, habla para su iglesia, habla para la bendición de su iglesia, y hoy el verbo es declarado con poder y con gloria, y toda enfermedad se va, porque cuando Dios habla, toda enfermedad se va. Cuando Dios habla, los sordos pueden oír. Cuando Dios habla, los ciegos pueden ver. Cuando Dios habla, los que están enfermos de lepra son limpios. Cuando Dios habla, los demonios huyen. Cuando Dios habla, los vientos se detienen, el mar enmudece, no hay tormenta. Cuando Dios habla, el mar se abre. Cuando Dios habla, la muralla se cae. Cuando Dios habla, los gigantes son derribados. Cuando Dios habla, y Dios ya está hablando, habla su iglesia. Aleluya. Puede tomar asiento, amado hermano. Quiero escuchar testimonios de células encendidas por el poder de Dios. Hay una palabra que Dios ha colocado en mi corazón para este primer domingo de mes para las células, impresionante, no se lo pierda. Jesucristo es el mismo. Iglesia, entiende esta verdad. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no se cambia, no se muda.
el Verbo, hecho carne, tuvo su manifestación en un tiempo de gloria. Pero Él está con nosotros. Nunca dejó de hablar a su iglesia. Cuando Dios habla, cosas suceden. No nos vamos a dejar robar la bendición de Dios. Hay 4 claves que activan el poder de la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que ser sabios para echar mano de esas 4 claves. Inteligentes. Y yo creo que en esta santa casa no falta la inteligencia espiritual. Me atrevo a decirlo porque no por méritos humanos, porque aquí no hay méritos humanos, sino por méritos divinos. Estamos sintiendo continuamente la presencia del eterno y glorioso y poderoso Dios sobre nosotros. Estamos teniendo continuamente revelación de su verdad. Dios habla al corazón de su iglesia continuamente. A veces las cosas no suceden, no es porque Dios no quiera que sucedan, ni que Dios no haya determinado que sucedan. Es porque nosotros no estamos sabiendo echar manos de estas 4 claves que activan el poder de la palabra poderosa. Para que esa manifestación de la bendición de Dios sea una realidad para usted, para su matrimonio, para su familia, para su ministerio, para su célula, para su iglesia, donde usted pueda caminar cada día con la cabeza erguida, con los lomos ceñidos, sabiendo que el que está con usted es mayor que el que se pasea por este mundo, el príncipe de las tinieblas, sabiendo que cuando usted camina por la calle, la luz de Dios que alumbra en su vida echa fuera las tinieblas, que ni el mismo Satanás puede contener. Cuando un hijo de Dios que le cree a Dios y que está bajo el poder de la palabra de Dios, bajo el poder de la verdad de Dios, alumbrando en la verdad de Dios, no importa el lugar donde usted vaya, no importa el lugar donde usted pise, ese lugar es alumbrado y es tomado en posesión para el reino de Dios. Porque los hijos del reino están por encima del principado de este mundo. Porque la luz vino al mundo para echar fuera las tinieblas. Aleluya. Y no vamos a atender a ninguna mentira del enemigo que nos debilita en la verdad de la palabra de Dios. Sino que vamos a permanecer firme creyendo en el autor, en el consumador de nuestra fe. Y levantándonos cada día en la fe que vence al mundo. Proclamar el derecho legítimo que tenemos como hijos del reino. Sabiendo que el mismo poder que operaba en Jesucristo es el mismo poder que opera en los hijos del reino. Que la misma autoridad que operaba por el Espíritu Santo en el Hijo de Dios opera también en los hijos que hemos sido engendrados por el Espíritu para formar parte de la familia del reino. Así que en esta realidad y en esta verdad, usted y yo tenemos que aprender a movernos en el poder de la palabra de Dios, para que Dios siga proclamando su grandeza por medio de nosotros, para que la palabra de Dios no esté teniendo ningún tipo de estorbo, para que lo que Dios ha determinado que sea en esta ciudad de Sabader sea,
y miles de personas vengan al conocimiento de la verdad y puedan ser restaurados, sanados, levantados, fortalecidos, llenos de la gloria de Dios, llenos del poder de Dios y llenos del Espíritu Santo. Cuando Dios habla, cosas suceden. Yo estoy completamente convencido que ahora mismo ya están sucediendo cosas. Cada uno de nosotros arrastramos una serie de cosas en la composición de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que muchas veces ni tan siquiera nos damos cuenta que están ahí, pero son verdaderos estorbos. Son cosas que el enemigo de nuestra alma ha conseguido colocar ahí. Y eso impide que nos movamos en la libertad y impide que nos movamos también en la certidumbre y en la seguridad y en la fe necesaria para que el poder de Dios se active y para que la autoridad de Dios sea efectiva. Por eso el Señor hoy quiere hablar a nuestro corazón de una manera profunda. Antes de entrar a hablar de las 4 claves, venga conmigo a Hebreos, en el capítulo 1. Pero perdón, antes quiero terminar. Volvemos a Mateo 8. Quiero terminar de leer estos versículos. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Este centurión sabía la ley que había entre los judíos, la abominación que era que un gentil entrara en el techo de un judío, y él mismo le dijo que no era digno de entrar bajo su techo. Y le dijo: solamente di la palabra y mi criado sanará. Alguien que no pertenecía al pueblo de Dios, hay algo tan especial en este hombre. Di la palabra. Este hombre sabía de que cuando Jesús hablaba, las cosas sucedían. Él había escuchado de las cosas que estaban pasando. Y creyó, se activó en obediencia, llamó. Di la palabra. Ahora sí vamos a Hebreos. Capítulo 1, verso 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, en quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. Quiero que piense en esta palabra. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cuando Dios habla, cosas suceden. Primera clave para activar el poder de la palabra es un oído que pueda oír la palabra de Dios. La Biblia está llena de reflexiones sobre la necesidad
de saber oír la palabra de Dios. Dice no ser oidores olvidadizos, sino hacedores. En el mensaje a las 7 iglesias hay 7 conclusiones que se repiten. El que tenga oído para oír. Una reflexión que usted y yo hoy tenemos que meditar y preguntarnos: ¿yo tengo oído para oír lo que Dios me habla? Porque es la primera clave. Porque si yo estoy oyendo la palabra de Dios y me está diciendo que camine derecho y que no me desvíe ni a derecha ni a izquierda, la pregunta es: ¿estoy yo oyendo a Dios? ¿O a quién estoy yo oyendo? ¿Tengo yo un oído que puede oír la palabra de Dios? ¿O simplemente tengo oído para oír los deseos de mi carne, los designios de mi carne, las pasiones de mi carne? Porque si yo lo que determino hacer no es lo que Dios me ha dicho, eso me está señalando de que no tengo un oído que está oyendo la voz de Dios. O me está entrando por aquí, me está saliendo por aquí, no surge el efecto, no le estoy dando la importancia. Entonces no tengo oído, no tengo sensibilidad. Dios le dice a su pueblo, en Hebreos también, que si oyereis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón, como en los días de Meribá en el desierto, que me provocasteis. Es importantísimo, mi hermano, para que la palabra de Dios no reciba estorbo y siga el curso y el proceso para su manifestación de gloria, para su manifestación de poder. Lo primero es un oído que esté oyendo atentamente lo que Dios está diciendo. Un oído que se esté percatando, un oído que esté recogiendo la importancia. No está hablando cualquier parlachín. Está hablando el verbo. Está hablando la palabra de Dios. Todas las cosas están sujetas por el poder de su palabra. Por ella fue constituida el universo entero. Entonces usted y yo no podemos cometer el error de quitar el valor que requiere cuando Dios se está revelando, cuando Dios nos está hablando. Muchas veces queremos complicar las cosas y pensamos, bueno, es que a mí Dios no me apareció, Dios no me habló. Habiendo Dios hablado muchas veces y de muchas maneras. Si usted no quiere entender, pues no entendemos. Pero Dios habla muchas veces, no hay escasez de palabra para su bendición. Dice, y de muchas maneras, a nuestros padres por los profetas, y en estos postreros días por el Hijo, y en este tiempo por el Espíritu. Y obviamente pues también
por sus ángeles, que son los pastores de la iglesia, conforme los mensajes a las 7. Dile al ángel de la iglesia, porque Dios habla al ángel de la iglesia, que es el pastor. Entonces nosotros no podemos estar ahí confundidos ni divagando en medio de la necesidad y de la realidad de que la palabra de Dios sea recibida. Primero tenemos que tener un oído dispuesto para oír la palabra de Dios. Un corazón. La segunda clave es un corazón que está creyendo la palabra de Dios. A veces somos más abiertos para creernos cualquier cosa que nos están diciendo por ahí. Nos cuesta creer lo que Dios está hablando. Nos cuesta creer que Dios puede levantar los paralíticos hoy. Dios puede abrir los oídos de los sordos. Nos cuesta creer que Dios puede traer una libertad completa. Cualquier opresión, ataque, depresión, angustia, ansiedad. El poder de la palabra llegando, haciendo su obra real, poderosa. Jesús es nuestro maestro, es nuestro ejemplo a seguir. Jesús dijo: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y en esta línea, como yo os enseño, tener un oído atento para escuchar mis palabras, porque cuando yo hablo cosas suceden. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y no podemos estar atendiendo otra verdad ni perdernos la bendición de la verdad. Pedimos perdón a Dios. Iglesias estancadas, metidas dentro de un marco de religiosidad, que oramos pero nuestra oración no tiene poder, que clamamos pero nuestro clamor es un clamor rutinario. No hay esencia, no hay sustancia en lo que estamos haciendo, porque no hay un oído abierto y atento a la voz de Dios. No hay un corazón lleno de convicción, de fe, que recibe con gozo, con alegría, con júbilo la palabra de Dios. Muchas veces somos atacados por la enfermedad. Dios nos prueba. Y en vez de estar creyéndole a Dios, dejamos que nuestro corazón se llene de duda, de temor. Empezamos a temblar. En vez de pensar, a clamar y a proclamar la palabra de Dios. Es una guerra espiritual que tenemos que aprender a librar. Es la mentira del diablo en el momento de la guerra contra la verdad de Dios, en el momento de la necesidad. Usted y yo tenemos que aprender legítimamente a pelear esta y sacar la espada de justicia, que es la palabra de Dios. Está escrito que en aquel madero Él llevó todas nuestras enfermedades y todos nuestros dolores. A veces estamos permitiendo que suceda una cosa, suceda la otra. Es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que usted sea un enfermo.
No es la voluntad de Dios que usted sea un mendigo o una persona que esté pasando por escasez. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted sea enriquecido en todas las cosas. La palabra de Dios lo deja muy claro. Dice, y aquel, hablando de Dios Padre, que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y si en todas las cosas usted no sabe meter todo, es porque no estamos entendiendo. Sanidad, fuerza, vigor, estabilidad, provisión, seguridad, gozo, alegría, paz, satisfacción, júbilo, todas las cosas. Todas las cosas. Y aun cuando estamos pasando por una situación extraña, tenemos que entender que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Es con un propósito de gloria. Es para que podamos ver la mano de Dios. Señor, ¿quién pecó, este o su padre? No es que haya pecado ni este ni su padre, sino que esta situación es para que Dios sea glorificado. Aleluya, gloria a Dios. Atendamos, tengamos un oído para escuchar la palabra de Dios, un corazón para recibir, con fe, con plena certidumbre. Lo que Dios ha dicho es sí y es amén. Todas las promesas escritas en la palabra eterna de Dios, en Él, en Jesucristo, en el Verbo, en la palabra, son sí y son amén. Aleluya. Oído para oír a Dios. Corazón para creer a Dios. Espíritu para obedecer a Dios. Amén. ¿Usted para qué ha sido redimido? ¿Por qué usted ha resucitado espiritualmente? ¿Se ha hecho la pregunta alguna vez? Antes estábamos muertos espiritualmente. Muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Estábamos bajo el peso pleno del pecado y la condenación. Pero Cristo vino. Esa ley que nos era contraria fue clavada en la cruz, aboliendo, quitando del medio la ley que era contraria, que nos mantenía como zombies, como muertos en vida, sin disfrutar la vida espiritual. Cristo le resucitó espiritualmente para que usted se deleite obedeciendo la verdad de Dios. Se goce obedeciendo. Dice que Abraham creyó y obedeció. Diga conmigo, Abraham creyó y obedeció. Mire a los ojos a su hermano, dígale, Abraham creyó y obedeció, y le fue contado por salario. Y Abraham era riquísimo. Lo dice la palabra, dígale al hermano, lo dice la palabra, no lo dice el pastor. En oro, plata, ganado, terreno. Era riquísimo. ¿Por qué? Creyó, obedeció. Primero tuvo oído porque Dios le habló. ¿Se acuerda que Dios le habló? Sal de Ur de los Caldeos. Vete a la tierra. Obedeció. Tuvo que aprender a obedecer como usted y yo, porque obedeció en parte, no obedeció. Deja tu tierra y tu parentela. Dejó la tierra, pero se llevó a la parentela.
Se llevó al viejo Taré. Problema llevarse al viejo Taré. Siempre te va a estar retrasando en el camino el viejo Taré. Y después a su sobrino Lot. Llega el día que dice que había conflicto entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Si hubiera obedecido de primeras a Abraham, no hubiera tenido problemas. Hubiera dejado al viejo Taré allí donde estaba, a su sobrino, y él hubiera ido directo a cumplir. Pero como no lo hizo, pues tuvieron que aprender en el camino. Pero lo que Dios habló se cumplió. No era fácil la situación. A lo mejor tu situación es más difícil que la de Abraham. Dios le promete una descendencia y no cualquier descendencia. Dios le dice a Abraham, Dios habla. Dígale al hermano, Dios habla. ¿Puedes contar la arena del mar? ¿Cuántos aquí podrían contar la arena del mar? Así será tu descendencia. Dios habla. Una ocasión le dijo Dios, sal de la tienda. Dígale al hermano, sal de la tienda, porque para ver el cielo hay que salir de la tienda. Sal de la tienda. Dígale al hermano, sal de la tienda. Mira el cielo. Mira el cielo. Cuenta las estrellas. Usted ha mirado el cielo esos días tan estrellados, que hay estrellas por todos los lados. ¿Te puedes contar las estrellas? Así será tu descendencia. Dios habla. Abraham tuvo oído para oír, un corazón que creyó y obedeció en parte. Y la promesa de Dios no se cumplió hasta que estaba obedeciendo de pleno. Amén. Usted y yo tenemos que entender, son 4 claves que activan el poder de la palabra real. Contra la enfermedad, contra la miseria, contra la esclavitud, contra la pobreza, contra el pleito, contra la ira, contra la contienda, contra la ruina familiar, contra los desastres matrimoniales. Contra todo, Dios tiene una palabra de vida para tu situación. Y cuando Dios habla y hay oído para oír, corazón para recibir, espíritu para obedecer, las cosas suceden. No estoy hablando por hablar, hermanos. No es complicado y es muy sencillo. No estoy hablando nada nuevo, pero es algo que yo estoy practicando, que yo estoy disfrutando, que funciona, hermano. Yo me imagino cuando Thomas Alva Edison por fin consiguió, ahí con todos sus experimentos de los electrodos, la luz. Gracias a Thomas Alva Edison tenemos esas bombillas que nos alumbran. Fíjate que se ha pasado años. Y ahora ya tenemos muy perfeccionado. Ahora tenemos las bombillas de, ¿cómo se llama? De bajo consumo. Las de LED, que son todavía de más bajo consumo que las de bajo consumo. ¿Ah? Simplemente porque ahí se metió un hombre. Dios quiere que te metas a entender las cosas de Dios. Que tengas un oído para oír, un corazón para creer
y un espíritu para obedecer. Dios te ha resucitado espiritualmente para que te muevas. Dígale al hermano, para que te muevas, para que tu espíritu esté activado por el poder del Espíritu de Dios. Dios te ha resucitado espiritualmente para que estés en comunión con el Espíritu de vida. ¿Sabes lo que dice en Romanos capítulo 8, verso 1? Y ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que están en el verbo, en la palabra. Para los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nos ha librado. Cuando Dios habla, las cosas suceden. No hay nada que no esté bajo la cobertura de Dios. Aquel que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Por eso el apóstol Pedro tiene que declarar por revelación del Espíritu Santo, porque todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su Espíritu. Usted tiene que tener oído para oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el Espíritu está hablando a la iglesia? ¿Qué es lo que Dios está hablando a sus hijos? Mire, mi hermano, hay algo tremendo aquí. Cuando usted pone oído a Dios, su corazón está para creerle, su espíritu está para obedecerle. No hay nada ni nadie que pueda impedir que la gloria de Dios sea una realidad sobre usted, sobre su casa, sobre su matrimonio, sobre su hogar, sobre sus hijos. No hay nada ni nadie que pueda impedir que la bendición plena y completa de Dios sea una realidad. El hombre nos afanamos cada día, salimos en el agobio de la vida, queremos ganar, queremos comprar, queremos negociar, nos afanamos por lo que vamos a comer, por lo que nos vamos a vestir, pero usted sabe que no hay garantía de nada. Una simple enfermedad, un resfriado ya lo deja ahí tumbado. Cuando usted quiere regresar al trabajo ya lo despiden porque ellos quieren otro tipo de trabajador. Y un sinfín de cosas que están ahí. Pero los que confían en el Señor recibirán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no se fatigarán. Los que confían en el Señor, los que tienen su corazón puesto en plena certidumbre de fe, pueden decir: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién voy a atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado, porque Él ha prometido en su palabra y me habla, y me habla, y me habla. Y me dice: yo estaré contigo todos los días. Siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sostener. Mi diestra de justicia te va a sostener. Vas a sentir mi presencia, vas a sentir mis fuerzas, porque yo estoy contigo. Aleluya. La cuarta clave: una vez que usted tiene oído para oír la palabra de vida y de poder, corazón para creer y espíritu para obedecer, usted tiene que tener un alma para permanecer en Cristo. Dice la palabra: si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros. Otra vez, pedid todo lo que queráis
No estoy hablando por hablar. Y esto es para los que creen, para los atrevidos, para los que se apartan de las miserias de este mundo, de los que quitan sus pies del fango y pisan sobre la roca, sobre el verbo, sobre la palabra, los que colocan su oído para oír las verdades eternas, los que ponen su corazón para creer en las verdades eternas, los que activan su espíritu para obedecer y colocan su alma para permanecer en la roca inconmovible de los siglos. Si permanecéis en mí, mi palabra en vosotros. Oh, mis hermanos, cuántas bendiciones nos perdemos. Estamos más por 4 tonterías diarias. Que sea el niño, que sea el perro. Que si mi marido no me hace caso. Que si mi esposa pasa de mí. Que si los hijos van a la suya. Y estamos ahí enredados con la problemática humana. Sin saber que hay algo que está por encima de todo. Hay un poder que capta la atención de todo. Hay un poder que atrae la atención de todo. Cuando Jesús caminaba por la tierra de Palestina, Él hablaba y enseñaba. Y hablaba y enseñaba con tal poder y con tal autoridad que la gente decía: ¿quién es este? ¿Qué autoridad es esta? Pero los prodigios, los milagros y las señales confirmaban que no era un palabrero más, sino que había un poder glorioso en su palabra. Y en medio de cualquier conversación, la gente empezaba a gritar: le ha dado la vista al ciego, le ha dado la vista al ciego, mira. Él dice: ya veo, ya veo, ya veo. Pero siempre había una palabra: tu fe te ha salvado, tu fe te ha hecho libre, vete en paz. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. 10 leprosos. Dios habla: ir y presentaros al sacerdote conforme la costumbre. Y antes de llegar, ya habían sido sanados. Uno solo, y no era del pueblo, vino a agradecerle al Señor la limpieza de su lepra. Dios habla, las cosas suceden. Cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales. Hoy usted puede ser afectado, amenazado. Un dolor aquí, un dolor allá. Usted puede estar poniendo oído al diablo, que tendrás algo malo. Hoy en día la palabra cáncer pone a temblar a medio mundo, por no decir al mundo entero. A veces me doy cuenta que los hijos de Dios no saben el poder ni la autoridad. Está en nosotros. El mundo tiene la quimioterapia, algo que intenta sanar esa horrible enfermedad. En la mayoría de los casos no se puede. La radioterapia, el pelo se cae, la gente se desmejora. Pero cuando Dios habla, no se cae el pelo. Cuando Dios habla, no se desfigura. Uno se llena de la gloria de Dios. Uno se llena de la gloria de Dios. Y puede gritar: ya veo.
aquel paralítico en el estanque de Betesda. Jesús fue. ¿Quieres ser sano? ¿Cómo podré? Cuando las aguas se mueven. Yo no llego nunca a tiempo. Alguien se me adelantó. Jesús habla. Jesús habla. Toma tu lecho. Levántate. Levántate. Toma tu lecho. Vete a tu casa. Y así sucedió. Miren, mis hermanos, quiero terminar haciendo unas pequeñas reflexiones de cosas que hemos vivido nosotros, que estamos viviendo. Hace 2 semanas nuestro hermano Manuel cayó gravemente, muy enfermo. Las noticias eran extremas. ¿Es así, Paulo? Tú me lo dijiste este domingo pasado, no el otro. Una infección fuerte, galopante, que estaba cogiendo todos sus órganos. Ya el médico decía que los riñones habían sido afectados, taquicardia a punto de darle un infarto. Eso fue el domingo pasado, no, el otro domingo. Cuando terminamos la reunión, muchos hermanos fueron, oraron allí, pero las noticias eran extremadamente negativas, muy extremadamente negativas. Yo llegué y ya estaba en cuidados intensivos y ya no era hora para entrar. Yo dije, yo tengo que entrar ahí. Y conseguí entrar y me quedé a solas con él, oré. Quiero decirle, a mí el Señor me dio un regalo ese domingo. El mismo regalo que me dio cuando mi hijo Israel, con 2 añitos, tuvo una meningitis galopante que se lo llevaba. El Señor nos dio una palabra a su madre y a mí que nos trajo una paz. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Una palabra, tranquilo, todo está bajo mi control. Pues ese día cuando yo fui a orar, las mismas palabras. Yo salí con un regalo. Uno sale y no puedo llegar a entender. La gente no puede recibir lo que tú has recibido. Y aunque intentes de explicarlo, es muy diferente. Pero recuerdo a Jonathan, su yerno, que me paró en el pasillo del hospital, saliendo de cuidados intensivos, de la UCI. Y dice, bueno, pastor, ya hemos escuchado el diagnóstico de los médicos. Ahora queremos escuchar el diagnóstico del cielo. Y yo, ni corto ni perezoso, le dije las mismas palabras. Tranquilo, Dios lo tiene todo controlado y esto ya está sanado y está para ir bien. Y desde el mismo lunes las noticias no cesaban de ser buenas, que los riñones no estaban afectados, que estaban funcionando bien y que todo se estaba recuperando y así. Y ahora, bueno, está ahí. Él sabe que ha nacido de nuevo, porque si usted va a visitarlo, cada vez que va un hermano de la iglesia, sus brazos se abren, le da unos besos. Además, Rebeca me lo supo, dio una visión correcta. Me dice, papá, Manuel es nuevo. Dice, qué sonrisa tiene Manuel, qué alegría tiene Manuel. Y yo le decía a Rebeca, es que Manuel ha nacido de nuevo. Amén, gloria. Pero hermano, así podíamos contar el caso de la prima del líder Raúl. Acordaros, por 3 veces nos llamaron. Supuestamente la desconectaban para morir las 3 veces. Vamos con el pastor Juan y los hermanos, oramos. Y hay como una ligera mejoría y ya no la desconectan. Empeora, nos vuelven a llamar. Estaba en cuidado intensivo, teníamos que orar a través de los cristales.
Ahí hablando con la familia, ya la familia resignada se moría y se moría. Ahí había un ambiente de muerte impresionante. La segunda vez nos llaman, ya la van a desconectar, ahora sí, ya está todo perdido, ya no hay nada que hacer y tal. Vamos, oramos por el cristal. Hay una ligera mejoría y no la desconectan. La tercera vez, ahora sí, incluso ya han abierto las puertas. Ya no, ya fue la primera vez que pude orar y poner mis manos sobre ella. Y fue el día donde sentí reprender con todo mi corazón espíritu de muerte en ese lugar. Porque se palpaba un horrible espíritu de muerte. Todo el mundo ya estaba resignado y todo el mundo lo proclamaba. El propio marido lo proclamaba, lo digo porque es así. Nos vamos. Las noticias, que está mejorando, y que está mejorando, que ya la han sacado de cuidado intensivo, que ya la han sacado aquí, que ya está en casa, que ya viene a la iglesia y un día vino aquí a la iglesia. Vino con una silla de ruedas. Fueron muchos días completamente sedada. ¿Cuántos días, Raúl? 3 meses. Usted sabe lo que son los músculos 3 meses. Lo que se necesita para recuperarse. Ella vino en silla de rueda aquí, no podía andar. Y aquí sentí orar por ella. Y ustedes la vieron andar por aquí, por toda la iglesia. ¿Se acuerdan? A veces olvidamos cosas importantes. Y es lo que el diablo quiere, que olvidemos. Y que usted crea, es casualidad. Y que arrinconamos y que metamos en el baúl de los recuerdos el poder de Dios, el poder de la palabra. Que nos creamos las mentiras de Dios y que dejemos la palabra de Dios arrinconada, ahí guardada. No, mis hermanos. En el nombre, podríamos contar tantos testimonios más. Cuando Dios habla, las cosas suceden. Quiero retar a esta iglesia linda de nuestro Señor Jesucristo, que seamos osados, valientes. Hermanos, vamos a creerle a Dios. Vamos a poner oídos para oír a nuestro Dios, corazón para creerle, espíritu para obedecerle y un alma para permanecer firme en Él. Amén. Póngase de pie en el nombre precioso de Jesús. Aleluya.